Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión central. Mucha atención, esta es la imagen del día. Una impresionante emergencia en Barranquilla. 15 horas completa activo un voraz incendio que afecta a una central de hidrocarburos ubicada en la zona industrial de la vía 40. Desde la madrugada de hoy, la ciudad ha estado en emergencia por varias razones. 70.000 litros de combustible cayeron al río Magdalena. Una densa columna de humo se esparce por los alrededores. Por precaución, suspendieron servicios públicos como luz, agua y gas en la zona. Está cerrada también la navegación por el río y el puerto trabaja a media marcha. También suspendieron el tránsito por la vía 40, recordemos el tradicional escenario del carnaval de la capital, y en los alrededores establecieron un área de seguridad de 1 kilómetro de diámetro. Al menos 5 días tardarían los bomberos en controlar la situación y por ahora se concentran en enfriar un tanque cercano para que el fuego no lo alcance. Al momento, el reporte oficial es que la tragedia deja 2 víctimas, integrantes del cuerpo de bomberos. Uno de ellos murió y el otro sufrió lesiones. Aquí están los titulares de hoy. Es muy grave la emergencia en Barranquilla. Más de 15 horas completa el incendio en una fábrica de hidrocarburos. Una chispa, principal hipótesis de la causa. Temen que la nube negra que afecta amplia zona de Barranquilla llegue a Cartagena. La situación ya terminó en tragedia. Un bombero entregó su vida en medio de la lucha contra las llamas. Tenemos su historia. Lo de Javier Solano, el bombero muerto, fue una vida de valor. Su hija también ejerce en esta unidad de emergencia. La alerta también es ambiental por el derrame de combustible que cayó al río Magdalena. Por seguridad, cortaron la luz, el agua y el gas en el sector. Estamos con la comunidad afectada. Expertos creen que la emergencia podría extenderse hasta unos 6 días. Esperen en vivo el reporte del director nacional de bomberos. Capturado el señalado sicario que conducía la moto acuática en el asesinato del fiscal Pecci. El operativo fue en Venezuela. El ministro de Defensa explicó por qué el gobierno eligió los aviones franceses para renovar la flota de combate. El dinero no saldrá de programas sociales. Fuerte reclamo del gobierno a disidencias. Evalúan si continúan los acercamientos y diálogos en medio de la oleada de ataques. Y es que hoy siguieron las alteraciones de orden público en las regiones. En Briceño, Antioquia, 3 policías heridos en un ataque. En Cauca, las disidencias de las FARC explotaron una motobomba en la estación de policía de Santander de Quilichao. También a Jamundí llegó el terrorismo. Un carro bomba fue detonado al paso de una patrulla de la policía. Informe preliminar del accidente de avión en Medellín hace un mes. Los habitantes que resultaron afectados siguen esperando. En el mundo, Joe Biden recibió a Zelensky en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos dice que la resistencia ucraniana inspiró al mundo. Y en deportes, no les fue muy bien a los equipos colombianos en el sorteo de la Copa Libertadores. Los integrantes de RBD se reúnen después de varios años para comenzar una gira por Latinoamérica. En Cultura, los detalles. La Real Academia de la Lengua publicó su actualización al Diccionario del Castellano. Regresamos con la noticia del día. En Barranquilla continúa la alerta por el incendio que lleva más de 15 horas activo en la zona industrial de la ciudad. Las autoridades continúan la investigación para aclarar el origen de la conflagración. Vamos inmediatamente y en vivo en directo al lugar de la emergencia con Zaini Agames. Zaini, por favor, cuéntenos qué ha pasado en los últimos minutos. Mateo, muy buenas noches. La explosión empezó a las 4:15 de la mañana y lleva así desde entonces. Aquí llegó el cuerpo de bomberos y uno de ellos resultó muerto. Otro se encuentra gravemente herido en una clínica de la ciudad. Así ha permanecido. Las autoridades aseguran que llevará más de 72 horas controlar este incendio. La emergencia inició a las 4:15 de la mañana tras una fuerte explosión que alertó a los habitantes de la vía 40 de Barranquilla.
Al parecer, una chispa producto de un cortocircuito en una fábrica de hidrocarburos habría desatado el fuego en un almacén con 7 tanques de crudo. El muelle de Compas quedó inundado por una columna de humo de hasta 5 metros de altura y las llamas posaron por los tanques que desde el aire arden a fuego incandescente. Aquí los que están haciendo este trabajo valeroso son nuestras unidades de bomberos y nos corresponde prestarle el apoyo y ser solidarios con ellos. Mientras era atendida la emergencia, hubo un segundo estallido, por lo que fue suspendida la actividad comercial del puerto de Barranquilla. Según las autoridades, sofocar las llamas tomará cerca de 72 horas. Como lo mencionábamos al inicio, en la emergencia de Barranquilla murió uno de los primeros bomberos en atender la situación y se trata del sargento Javier Enrique Solano Ruiz, quien llevaba 25 años en la institución. Zaini, usted pudo hablar con la hija, ¿qué le dijo? Mire, la hija nos comenta que se fue su héroe, su ejemplo a seguir, su padre. Su hija también es voluntaria de los bomberos en Malambo. Su padre vino hasta aquí, fue uno de los primeros bomberos en llegar a esta emergencia en las horas de la mañana. Pero la caída de una estructura le cayó encima y murió. Otro bombero también se encuentra gravemente herido. Los bomberos intentan bajar esas llamas, incluso intentando con el dolor que sienten por la pérdida de su compañero. El héroe Javier Solano fue el primero en llegar al sitio y murió cuando una estructura del gigantesco incendio cayó sobre él. Yo me entero de esta mañana porque iban a despachar la máquina, pero una compañera avisó que era mi papá y no despacharon porque como tal me iba a encontrar con esa escena. Y me enteró solo por las noticias que había un bombero muerto y ese era mi papá. Y ahí todo fue feo. Carol Solano perdió a su ejemplo, a su héroe y a su padre. Yo, gracias a él, soy bombera y él fue quien me inspiró todo esto, me ayudó a hacer cursos. Javier Enrique Solano entregó más de la mitad de su vida a combatir emergencias e incendios. Él siempre daba por los demás y prefería su trabajo, amaba su trabajo, él vivía por su trabajo. Su ejemplo seguirá inspirando a los que comienzan la carrera de bomberos, incluso la de su hija, que no renunciará a ayudar a los demás. Ayer yo hablé con él y me dijo, hija, yo estoy bien, Dios te bendiga, cuídate mucho. Y me dijo que él estaba, que mañana era su vacación, o sea, hoy. El sargento Solano será despedido entre honores en las próximas horas por sus compañeros. Un lamentable hecho, pero sin duda el bombero hoy se convierte en un héroe. En estos momentos nos encontramos en la vía 40, zona franca de la ciudad de Barranquilla. Estamos aproximadamente a 200 metros de la conflagración que ustedes están viendo en estos momentos al fondo. Aquí estamos utilizando el tapabocas debido a las recomendaciones de las autoridades. Aunque pega una leve brisa, también se siente el fogaje de las llamas. Llamas que también tienen en vilo a toda esta comunidad del barrio Las Flores, que no tienen servicios en estos momentos, ni de agua, ni de gas, ni de luz. La explosión en medio de la madrugada despertó a los residentes del barrio Las Flores. Yo estaba durmiendo y de repente se escuchó la explosión y todos salimos corriendo y se fue la luz enseguida, inmediatamente se fue la luz. Y todas las calles, todas las casas llenas de humo. Desde esa hora todo está envuelto en humo y en medio de las sirenas tratan de pasar las horas, conscientes de que la emergencia puede aumentar mientras las llamas no acaban. El ambiente está un poco pesado, bastante contaminación. Es una problemática de verdad porque más que todo por el tema de la salud, los niños. Varias vías están cerradas y el servicio de agua, luz y gas fue cortado por seguridad en las zonas cercanas al epicentro de la emergencia. Y ahí quitaron la luz y que van a quitar el gas también, todo eso lo van a quitar y que van a evacuar a la gente también, la gente de Las Flores. Mientras tanto, el tapabocas es obligatorio, pues deben evitar inhalar el humo tóxico que emanan los tanques en llamas.
En el Puerto de Oro se ha instalado el puesto de mando unificado para intentar controlar esta emergencia. Las autoridades aseguran que están regando agua desde el río Magdalena hacia acá, hacia donde se encuentra la fábrica de hidrocarburos, para evitar que la conflagración se expanda hacia otros tanques que tienen más de 70.000 litros de crudo. Las autoridades en Barranquilla continúan trabajando para controlar el incendio que lleva más de 16 horas de actividad. La Armada está presentando acciones de contención desde el río. Los bomberos, más de 30 hombres, están intentando al mismo tiempo enfriar los tanques aledaños. Al menos 15 máquinas de bomberos junto a la Defensa Civil evacuaron a los trabajadores de fábricas aledañas debido al riesgo de una nueva explosión. En este momento se está controlando y permitiendo que se extinga el fuego mediante la quema de ese tanque que está en este momento presentando el incendio. Las autoridades intentan mantener refrigerados otros 2 tanques para que las llamas y el calor no generen otra explosión y con ello la propagación del incendio. Esta es una situación fluida, es decir, está constantemente siendo monitoreando y las acciones que estamos tomando nos acercan o nos alejan a la extinción completa de este fenómeno. El puesto de mando unificado fue trasladado por seguridad al Centro de Convenciones Puerta de Oro. Justamente para entender la gravedad de esta situación hemos invitado al director nacional de bomberos, Charles Benavides. Director, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en nuestra emisión central. Muy buenas noches, un saludo cordial a la mesa de trabajo y por supuesto a todos los televidentes de RTVC Noticias. Director, ¿cuáles son los riesgos de un incendio de la magnitud que estamos viendo? Incendios como este que se presenta hoy en Barranquilla son muy complejos. Tienen riesgo de explosión, como se pudo evidenciar porque están contenidos en unos tanques. Tienen el riesgo de contaminación si llega a presentarse algún tipo de fuga. Tiene el riesgo también a la salud de las personas que pueden estar cerca y se pueden ver afectados por inhalación, por contacto o por radiación. Bien, capitán, le vamos a pedir un momento para regresar con Zaini en Barranquilla. Zaini, ¿usted conoce cuáles son las recomendaciones de los organismos de socorro? Sin duda alguna, las recomendaciones por parte de las autoridades es esta: utilizar el tapabocas para evitar inhalar el humo tóxico que está saliendo desde el fondo, desde allá, desde las llamas. También, por favor, cerrar las ventanas y puertas. Y si usted, una de las recomendaciones que entregan también desde la Secretaría de Gobierno del Distrito de Barranquilla es que si usted sufre de alguna afectación respiratoria, por favor, cuidarse con el tapabocas y si se siente tan mal, asistir a un centro asistencial. La columna de humo llegó hasta Cartagena. La voracidad de las llamas consumieron los tanques al punto de generar un derrame de combustible en el río Magdalena, fuente de suministro de agua para los sectores de Adelita de Char, La Playa, Sabanilla, Punta Roca, el corregimiento de Salgar y el municipio de Puerto Colombia. Sigue una cortina de humo importante que se ve en toda la ciudad. Esta cortina de humo se continuará viendo en todo el día. Los habitantes de la Vía 40 tuvieron que cerrar puertas y ventanas y usar tapabocas para evitar la inhalación del humo, el cual estaría cargado de partículas tóxicas. Cerrar bien las puertas y las ventanas, estar atentos, que tienen que acercarse a algún centro asistencial para que los atiendan. Todos los centros asistenciales en la ciudad de Barranquilla ya fueron informados de la situación que se presenta para que estén atentos. Según las autoridades, se habría derramado cerca de 70.000 litros de combustible. Bien, regresamos con el director nacional de bomberos. Director, ¿cuáles son las técnicas para atender y apagar este tipo de incendios? Aquí se puede utilizar varias técnicas. Primero, los bomberos que están atendiendo tienen que iniciar un ataque defensivo, es decir, proteger lo que todavía no ha sido alcanzado por las llamas. Este tipo de empresas, bajo estas condiciones, pueden tener un sistema de extinción de incendios por medio de espumas y también enfriamiento, lo que hace que se complementen las acciones. La idea aquí es suprimir el incendio, pero tenerlo controlado para que no haya una afectación más grande tanto a los bienes, pero por supuesto a la vida de las personas que están atacando el incendio, que están controlando la emergencia o aquellos que puedan estar alrededor de estas instalaciones. Director, hablemos de la gente. ¿Qué precauciones deben tener las personas que están cerca de este lugar y cuáles son los efectos tanto a corto como a largo plazo?
Bueno, para aquellos que atienden la emergencia, como nuestros bomberos, pues el riesgo de lesiones y muerte es muy alto. Lamentablemente así lo pudimos vivir en las primeras horas de la atención de esta emergencia. Y para aquellas personas que viven cerca o que transitan por el lugar, debe generarse un cordón de aislamiento, un cono de seguridad que les permita estar a salvo para que no haya afectación a su salud por el tema de inhalación, por el tema de radiación que puede generarles quemaduras y tampoco que puedan ser expuestos a una explosión de seguirse presentando. Capitán Benavides, muchísimas gracias por su tiempo y también por sus explicaciones. Nosotros regresamos a Barranquilla con nuestra corresponsal Zaini Agames. Zaini, usted ha estado cerca del incendio. En el punto en el que está, ¿ha sido fácil respirar para usted? Nos hablaba ahorita del uso del tapabocas, un poco también para entender lo que está viviendo la gente en este momento. Quiero comentarles, vuelvo a decir y les repito, estamos desde aquí, desde la vía 40, una de las arterias principales en la ciudad de Barranquilla, plena zona franca, y como lo decían ustedes al principio de la emisión, sin duda alguna de una calle ícono reconocida en la ciudad de Barranquilla como lo es la vía 40 para el Carnaval de Barranquilla. Hoy, en este punto donde nosotros estamos, aunque pega brisa, se siente el fogaje. Respirar en ocasiones también es difícil, por eso pido disculpas en ocasiones a los televidentes si se me va un poco la voz y me agito, es por el humo que también, que aunque tengamos tapabocas, se siente el humo. El mediodía también intentaron, nos evacuaron por el riesgo de la explosión, así que aquí estamos todavía corriendo algún riesgo, pero ya estamos un poco más evacuados, lejos, pero siguiendo corriendo el riesgo aquí de que en cualquier momento esto puede explotar. A todas las personas la invitación es, si ustedes están cerca acá, por favor, utilicen el tapabocas. Mucha atención, el gobierno reveló que el padre de una funcionaria del Ministerio de Justicia fue secuestrado en Granada Meta. El alto gobierno está al frente de esta situación. John López, ¿qué información tiene? ¿Qué se sabe hasta ahora? Mateo, se trata del señor Vicente Ortiz Álvarez, quien es el padre de la secretaria general del ministro de Justicia. Según la información de las autoridades, el secuestro se presentó en la vereda Las Delicias del departamento del Meta. Por el momento, la SIJIN y el Gaula coordinan la búsqueda con ayuda de cámaras de seguridad que están ubicadas en las salidas hacia la ciudad de Bogotá y también hacia el departamento de Casanare. Desde la Presidencia de la República se informó que funcionarios del alto gobierno se dirigen a esta hora hasta la zona donde habría sido secuestrado este ciudadano. Nosotros estaremos atentos al desarrollo de esta información. Daniela, es todo por el momento desde la sala de redacción. John López, RTVC Noticias, conectado 24/7. John, muchísimas gracias y continuamos con más noticias. Capturaron en Caracas, Venezuela, al sexto implicado en el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, sucedido en Playas de Barú. Las autoridades colombianas confirmaron que no sería extraditado. Uno de los hombres clave en este homicidio de carácter internacional del pasado 10 de mayo es Gabriel Carlos Luis Salinas. Su captura sucedió el martes a las 4 de la tarde en Caracas, Venezuela, en un puesto de control. Sería partícipe de estos hechos como coautor, debido a que él era el encargado de transportar a la persona que finalmente disparó contra el fiscal Marcelo Pecci. Salinas era buscado con circular azul por homicidio, tráfico y porte ilegal de armas. A pesar de eso, las autoridades revelaron que no será extraditado a Colombia. Este ciudadano venezolano se encuentra a disposición del Servicio de Inteligencia venezolano, privado de la libertad a la espera de las coordinaciones que realice la Fiscalía General de la Nación con su homóloga en Venezuela, a efectos de garantizar que cumpla una pena en ese país debido a la imposibilidad de la extradición. El abogado de las víctimas expresó su expectativa. La duda es qué va a suceder, si se le puede juzgar en Colombia a través de los medios virtuales mientras él esté en Venezuela, y esperamos que la justicia venezolana actúe como corresponde. El 3 de junio fueron capturadas 5 personas, de las cuales 4 aceptaron cargos y fueron condenadas a 23 años de cárcel, mientras que el proceso contra Francisco Luis Correa Galeano, quien sería el encargado de coordinar el plan criminal contra Pecci, va en etapa de juicio. El gobierno nacional ya preseleccionó la oferta de una empresa francesa para renovar la flota de aviones de la Fuerza Aérea Colombiana. El ministro de Defensa dice que los recursos no saldrán de la reforma tributaria, sino del COMPES, y que costarán alrededor de 13 billones de pesos. Vamos con Stephanie Valencia. Stephanie, ¿cuándo llegarían estas nuevas aeronaves?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, hay que decir que todavía no hay ningún contrato firmado. El proceso está en etapa de prenegociación, pero el gobierno confirmó que la renovación de la flota de aviones para la Fuerza Aérea Colombiana es una decisión tomada. Comprarán 16 aeronaves que estarán llegando en unos 3 años a Colombia y en 5 comenzará a pagarse esa deuda. El presidente Gustavo Petro tomó la decisión este día, el 2 de octubre, cuando visitó la base aérea de Palanquero y uniformado voló en un Cafir. Escuchó las preocupaciones de los militares sobre estas aeronaves que tienen 42 años de uso y son un riesgo para la tripulación, tanto así que ya dejan 4 accidentes y un piloto muerto. El gobierno estudió 3 ofertas y decidió que renovará la flota con la compra inicial de 16 aviones Rafale de una empresa francesa. La inversión supera los 13 billones de pesos. 2.500 millones de euros. Esta flota empezaría a llegar aquí al país en aproximadamente unos 3 años. Dijo el gobierno que Colombia empezará a pagar esta deuda dentro de 5 años y durante otros 10, y que en nada afectará los recursos para la inversión social. Permitirá que todos los recursos que se han obtenido para el desarrollo de los programas sociales que el presidente Petro ha prometido y que se están diseñando van a contar absolutamente con esos recursos. Aunque aún no hay contratos firmados, el proceso avanza en etapa de prenegociación. Mientras tanto, los Cafir irán saliendo de operación gradualmente. Los aviones Rafale de la empresa francesa que quedó seleccionada supera la tecnología y capacidades que tienen los Cafir, incluso en costos de operación. Solo por darles un ejemplo, 1 hora de vuelo de un Cafir le cuesta a la Fuerza Aérea 89 millones de pesos. Con las nuevas máquinas se ahorrarán un 30% esos gastos. Este es un Cafir en acción. Y este otro es un Rafale francés. En pleno vuelo parecieran ser idénticos, pero la verdad es que la diferencia es mucha. Tienen un mayor alcance y una mayor velocidad, con una configuración que puede entrar a pistas más cortas, cosa que el Cafir no podía hacerlo. Los Cafir son aviones de un solo motor. Los Rafale son bimotor. La autonomía de vuelo de un Cafir es de 3.241 kilómetros, mientras que un Rafale tiene una autonomía de 3.700 kilómetros. Según los expertos, los Rafale pueden hacer distancias más largas con menos consumo de combustible. Y fuera de eso tienen algunas medidas y algunas cuestiones, digamos, electrónicas y de seguridad que los hacen mucho mejor comparado con lo que se tiene. El experto también explica qué podría pasar si no se cambia la flota de aviones Cafir que actualmente tiene la Fuerza Aérea Colombiana. No vamos a tener los repuestos y la logística necesaria para hacerle el mantenimiento. Luego los aviones van a quedar en tierra. El gobierno nacional espera poder ahorrar un 30% de los gastos de uso y mantenimiento con la nueva flota de Rafale francés. Atención, el gobierno nacional evalúa si los acercamientos con las disidencias de las FARC deben continuar. Los últimos atentados cometidos por integrantes de este grupo armado en el suroccidente del país son la principal razón de la duda. Para el ministro de Defensa, no es suficiente que los grupos armados ilegales manifiesten su intención de cesar la violencia en el país cuando sus acciones están demostrando todo lo contrario. No basta la expresión de voluntad como lo ha hecho, por ejemplo, esta estructura Jaime Martínez, sino que tiene que ser una demostración en la práctica. El 6 de diciembre, una emboscada en zona rural del municipio de Buenos Aires, Cauca, dejó 6 soldados muertos. El 8 de diciembre, un artefacto explosivo fue lanzado a la estación de policía de Insá. Un policía quedó herido. El 15 de diciembre, un ataque con explosivos contra una patrulla de policía en El Bordo dejó un policía muerto y otro herido. El 20 de diciembre, un auxiliar de policía, 2 agentes de tránsito y un civil resultaron heridos por un ataque contra la estación de policía de Timbío. Hoy hubo 2 ataques más, uno en Jamundí, Valle del Cauca, donde un carro bomba explotó sin dejar heridos, y otro con una motobomba contra la estación de policía en Mondomo, Cauca. Aquí lo que se está revelando es una actitud real en contra de los ofrecimientos de paz. Según el ministro, la oficina del Alto Comisionado para la Paz conversa con intermediarios de las disidencias de las FARC para definir si continúan con los acercamientos o no.
En Briceño, Antioquia, 3 uniformados resultaron heridos en un ataque con explosivos en el que estarían involucrados integrantes del Clan del Golfo. Los subversivos esperaron el paso de los soldados para iniciar el ataque. Fueron atacados con un artefacto explosivo improvisado activado por presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 36, cuyo cabecilla es alias Leo Ofiru. Los uniformados heridos pertenecían al batallón de artillería número 4 y fueron llevados a un centro asistencial de Yarumal. El comando de la 4ª Brigada rechaza de manera contundente estas acciones criminales que constituyen una flagrante infracción al derecho internacional humanitario. En el norte de Antioquia continúan las operaciones militares para dar con los responsables de este ataque terrorista. La estación de policía de Mondomo, zona rural de Santander de Quilichao, fue atacada y según las autoridades, las disidencias de las FARC son responsables del atentado. Rubén Zúñiga, periodista de la Radio Nacional, tiene más detalles. A la columna móvil Jaime Martínez de las disidencias de las FARC atribuyeron los organismos de seguridad del departamento del Cauca el ataque contra la subestación de policía local en el corregimiento de Mondomo. Una explosión que, aunque no dejó muertos ni heridos, sí causó cuantiosos daños materiales. Se viene presentando un aumento de acciones en contra de la fuerza pública desde principios del mes de diciembre. Se ha generado una alerta en todo el departamento en atención a los 8 grupos armados que delinquen en la jurisdicción del departamento del Cauca. La policía del departamento del Cauca se encuentra en máxima alerta porque en lo que va corrido del mes de diciembre, las acciones violentas en contra de sus uniformados se han incrementado. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. En las últimas horas, atentados terroristas en diferentes zonas del país son causa de preocupación. En Jamundí, Valle del Cauca, un carro bomba explotó. La detonación no dejó personas lesionadas por fortuna. Alejandro Muñoz, muy buenas noches. Cuéntenos por favor si hay recompensa por los responsables. ¿Qué dicen las autoridades? Mateo, televidentes, buenas noches. Pues hoy se lleva a cabo este consejo y las 3 importantes conclusiones es que se va a prohibir la circulación de las motocicletas, el parrillero hombre también, igualmente reforzarán las medidas de seguridad y también pues están realizando todo tipo de patrullajes, el aumento de la recompensa. Y escuchen esto, hace algunos minutos una situación generó pánico, un carro abandonado en la estación de policía pues encendió las alertas, indican que no se trata de una nueva con explosivos, una nueva situación que alarme a los ciudadanos, sino que están retirando a todos los vehículos porque hace parte de las estrategias de seguridad para el municipio de Jamundí. Una fuerte explosión sacudió la madrugada de los habitantes de la vía Potrerito-Jamundí. Según las autoridades, los responsables serían grupos organizados que delinquen en la zona. El vehículo había sido hurtado en el mes de noviembre en el corregimiento de Villa Colombia del municipio de Jamundí. Unidades de antiexplosivos manifiesta que la activación se habría realizado por radiofrecuencia, sistema de activación pirotécnica. Aunque la explosión no dejó personas lesionadas, se ofrecerá una recompensa por información que permita aclarar lo sucedido. Se aumenta la recompensa, 15 millones que ofreció la gobernación, 10 que pone el municipio para información que permita esclarecer este hecho. Se fortalecerán las medidas de seguridad en la zona. Se va a decretar el no movilización en motos de parrillero hombre desde 14 años de menores de edad hacia adelante hasta el 9 de enero del 2023. También se redoblará la fuerza pública en subestaciones de policía de corregimientos como Potrerito y Robles. Continuamos con más información. El grupo empresarial Keralty, al que pertenece la EPS y también la compañía de medicina prepagada Colsanitas, reconoció este miércoles que sufrieron un hackeo a Sanitas. Secuestraron 0,7 teras de información institucional. Se robaron la información que cabría en 5.200 Biblias. Son 0,7 teras de documentos personales de los usuarios. Hasta el momento han publicado 3 archivos de estados financieros, datos privados de pacientes, proveedores y trabajadores de la EPS. Tenemos copias de seguridad de respaldo, con lo cual todos los datos de todas y cada una, así como de las personas que forman parte de esta entidad, así como todos los datos de operación, están operativos. Sin embargo, desde luego, pues es una pérdida importante de información.
Según Martínez, detrás de este ataque está un grupo que se hace llamar Ransom House. En este momento, una investigación busca a los responsables. Vamos a proceder, pues desde luego, a colaborar con las autoridades en la investigación y, por otro lado, a determinar la afectación y comunicarle a todos y cada uno de los afectados. Este hackeo ha afectado a cerca de 5 millones de usuarios de la EPS Sanitas desde inicios de diciembre. Las historias clínicas ya están operativas desde hace días, los sistemas de gestión de personal también. Las farmacias ya reciben las fórmulas desde nuestros sistemas de historias clínicas. Esperan que la página web de la EPS quede restablecida en los próximos días, pero aún no hay una fecha puntual para la normalización de las operaciones. Ya Luisa nos contaba pues que a la EPS le robaron tanta información como, escuchen esto, la que cabría en 5.200 libros del tamaño de una Biblia. Pero ¿cómo han reaccionado y cómo se han visto afectados los usuarios y también qué han dicho las autoridades? RTVC Noticias consultó a algunos de ellos y esto nos dijeron. Sanitas, el grupo EPM, el INVIMA y el DANE han sido blanco de hackers, intrusos que manipulan la información de sus sistemas. ¿Por qué hacen estos ciberataques? Existe una gran dependencia de los sistemas informáticos y por eso muchos cibercriminales se valen de esa dependencia precisamente para lucrarse por medio de ataques. Las recompensas pueden ser de tipo económico, pueden causar también confusión o inclusive pueden ganar nombre. Hace más de 20 días, Sanitas reportó el ciberataque en su sistema y entre las consecuencias más graves están la inconformidad en los ciudadanos y las largas filas en sus centros de atención. Sacar cita y no decir nada de citas, porque el sistema está caído. Entonces las niñas, las empleadas son las que tienen que hacer eso a mano. Atienden rápido, o sea, llevo 4 horas autorizando pues un medicamento, me lo hacen mal, me tocó devolverme. Recientemente la Superintendencia de Salud ordenó a Sanitas que presente un informe con las evidencias de la gestión de los servicios requeridos por sus afiliados, pues han recibido cerca de 3.000 quejas. RTVC Noticias tuvo acceso a información privilegiada relacionada con la salida de prisión de integrantes de la primera línea. Juan Carlos Giraldo, ¿qué detalles conoce? Adelante. Daniela, televidentes, muy buenas tardes, muy buenas noches, mejor. Pues se trata de Santiago Márquez, un joven de 25 años de edad que se encontraba recluido en la cárcel de Palo Gordo en Girón, Santander, y se convierte en la primera persona en quedar en libertad para convertirse en vocero de paz luego de haber sido detenido hace 7 meses por ser integrante de la primera línea y participar en actividades violentas durante las pasadas protestas. Este joven es el primero que quedará en libertad en las próximas horas. Su orden ya fue entregada al director de la cárcel y de igual manera se conocerá el nombre de una segunda persona que al parecer permanece en detención domiciliaria. Repetimos la información: Santiago Márquez, el primer integrante de la primera línea en quedar en libertad. Un mes después de la caída de una aeronave en el barrio Belén Rosales, RTVC Noticias volvió a la zona para conocer la situación de los habitantes de las casas que resultaron afectadas. Y a la vez la Aeronáutica Civil presentó un informe sobre las razones del siniestro que dejó 8 personas muertas. Las marcas de la emergencia vivida hace un mes no se han borrado. Los residentes de Belén Rosales no olvidan el suceso que dejó 8 muertos. Eso es una cosa inexplicable. Todos los que vivimos en esta situación, que vimos todo, eso quedó marcado. Es una historia marcada. Eso ya años que se le quita a uno. Eso no se olvida, eso que nosotros vivimos, eso no se olvida. Ya uno sigue viviendo la vida, lo que pasó, y dándole gracias a Dios porque no pasó cosas mayores en la casa. La avioneta cayó en sus casas el 21 de noviembre y hasta ahora esperan respuestas. Que dieron solamente 8 días solo para dormir, sin comida y sin nada. El alcalde muy querido, muy formal, y que no sé qué hace. Cada que hay una tragedia es el primero que muestra la cara y después se olvida de todo el mundo. La investigación preliminar determinó que la aeronave cumplía con los requisitos técnicos para el desarrollo del vuelo, licencias y certificados médicos vigentes a la fecha del accidente. Ahora seguirá la segunda etapa de los análisis. Cientos de pasajeros buscan salir de Bogotá para pasar las festividades de fin de año junto a sus familiares. Katy Sánchez está en la terminal del Salitre en Bogotá. Katy, ¿qué dicen los viajeros? ¿Cómo está la situación a esta hora? Muy buenas noches, Daniela, y a todos los televidentes.
televidentes, yo los saludo desde el módulo 3 de la terminal del Salitre. Lo que ustedes están viendo en este momento es la congestión que hay para poder comprar los tiquetes. Los más comprados son a Cúcuta, a Barrancabermeja, a Bucaramanga, a La Costa y a Maicao. Lo terrible no solamente es la congestión, sino el costo de los pasajes. Lo que dicen los pasajeros es que hay tiquetes que les puede llegar a costar hasta 300.000 pesos, por ejemplo, para un viaje a Barranquilla. En la siguiente nota les contamos los detalles. Esta es la situación por estos días en la terminal de transportes más visitada de Bogotá. Primero, el flujo de ciudadanos venezolanos que ya van a hacer tránsito a su país por intermedio del departamento de Norte Santander o por intermedio del departamento de Arauca. Las largas esperas para poder conseguir el bus indicado los obliga a tratar de acomodarse sobre su equipaje o en el piso. Llegué a las 5:30 acá y mi destino es Maicao y llevo televisor, nevera, bicicleta, ropa, menos comida. Una queja generalizada es el alto costo en los pasajes. Hace 15 días más o menos escuché decir que estaba en 140. ¿Y cómo es posible que ahora se hayan elevado por esta época? En 280 me están cobrando ahorita para ir a Barranquilla. Hay una superintendencia de transporte, la cual por intermedio de la PQRS pueden hacer llegar a sus peticiones para efectos de poder atender la sugerencia. Una de las recomendaciones principales que entregan las autoridades si usted va a viajar en esta temporada es que compre los tiquetes a través de las plataformas digitales y se evite congestiones. Tampoco descuida a sus niños y pide información solo a personal identificado de la terminal o a la policía. Y atención a esta información, al menos 1.000 licencias de conducción de Ibagué habrían sido obtenidas de forma fraudulenta. Las autoridades reportaron la captura de 19 personas señaladas de falsificar las certificaciones necesarias para tramitar dicho documento. Entre los capturados están los administradores e instructores de la Escuela de Conducción, quienes al parecer registraron horas de preparación y estudios inexistentes. Habría emitido irregularmente certificaciones para tramitar licencias de conducción ante los organismos de tránsito. La falsificación de estos documentos permitió la expedición de al menos 1.000 licencias de conducción. 19 presuntos responsables de esta actividad ilegal fueron capturados y judicializados. Por otra parte, 28 bienes pasaron a extinción de dominio. Estos habrían sido utilizados para incurrir en las referidas irregularidades. Su valor supera los 3.700 millones de pesos. En el operativo incautaron 23 millones de pesos en efectivo, 26 celulares, 11 computadores y documentos. Los procesados deberán responder por concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, falsedad material en documento público y fraude procesal. Hablamos de los hechos más importantes del día en el mundo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó a Estados Unidos. Es el primer viaje conocido fuera de su país desde que Rusia decidió atacar su territorio en febrero de este año. Es la primera vez desde que esta rutina inició que sus pies se separan del suelo de su país. Volodymyr Zelensky escogió Washington como primer destino fuera de Ucrania para hablar en cuerpo presente y no en video selfie al país que más apoyo le ha representado para batallar la voluntad de Vladimir Putin. El pueblo ucraniano inspira al mundo, lo digo sinceramente. Inspiran con su coraje y con la forma como han elegido su resiliencia para resolver el futuro. El marrón de su uniforme es consistente con su figura combativa, el que asumió como la gala precisa para pisar la Casa Blanca. Todo el aprecio para usted, señor presidente, por su gran apoyo y liderazgo de Europa y muchos países que nos están ayudando, porque la guerra no ha terminado. La presencia de Zelensky ocurre en el momento exacto que Vladimir Putin promete engrosar su capacidad bélica, incluida la nuclear, y que Capitolio y Pentágono aprueban casi $2 billones de fondos que alientan la contraofensiva de Kiev, con este sistema como protagonista, el Patriot, capaz de llevar misiles a suelo, ese que Zelensky, desde el rincón del mundo que esté, promete defender al precio que sea. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó al gobierno peruano de preferir la represión y no los medios democráticos. La crítica a Dina Boluarte se debe a la reacción a las protestas en su contra. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!
Esas fueron las últimas palabras que escuchó al abandonar su país, la que hasta hace 15 días fue la primera dama del Perú. Lilia Paredes, acompañada de sus hijos, todos la antes familia presidencial, viajaron 4.000 kilómetros hacia el norte, aceptando el asilo ofrecido, por lo que generó la salida del poder nacional de la cabeza familiar. Lilia Paredes, su esposa, Arnold y Alondra Castillo, sus hijos, arribaron al aeropuerto de la Ciudad de México. La destitución de Castillo fue apenas síntoma de la hondura de la inestabilidad del Perú. Que México expresara postura sobre la situación derivada de ello confirió una dimensión de diferencia diplomática a la crisis doméstica, extrapolándola fuera de sus fronteras, tensionando el vínculo limeño con el DF. El Perú lamenta que un país hermano estemos en un estado lamentable de relaciones diplomáticas fomentadas básicamente por el señor López. Esta, la otra faceta de la misma crisis en los Andes. Boluarte renovando gabinete para echar a andar el año y medio de gobierno que le queda, dando alcance al acortamiento de mandato y adelanto de elecciones aprobado en Congreso hace unas horas, cuando el rechazo a ambas instancias sigue en suelo inca. Caracol Radio, más compañía. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Pues les cuento que hoy se sortearon en torneos internacionales como la Copa Libertadores, la Copa Americana y el Sudamericano Sub-20 que se va a disputar aquí en nuestro país, en Cali y en Bogotá, las fases iniciales. A Millonarios por Copa Libertadores y a la selección Colombia Sub-20 no les fue y podría estar bastante complicado su camino. No le fue bien a Millonarios en el sorteo de la Libertadores. Comenzará jugando contra la sensación de la Liga del Ecuador, Universidad Católica, que sumó 56 puntos en la temporada. En caso de clasificar en esta segunda fase, enfrentará al ganador de la llave entre Atlético Mineiro de Brasil y Carabobo de Venezuela. Medellín enfrentará en la misma segunda fase al ganador del enfrentamiento entre Nacional Potosí de Bolivia y el Nacional de Ecuador, recién ascendido. Y en caso de pasar, enfrentará al ganador de la serie entre Magallanes de Chile y Always Ready de Bolivia. En la Sudamericana, la primera fase determinó que Águilas Doradas reciba a Santa Fe en la eliminatoria a partido único y que el Tolima sea local contra Junior en el Murillo Toro para definir a los clasificados a fase de grupos de la segunda mitad de la gloria. Y en el Sub-20, Colombia recibirá en Cali en la primera fase a Argentina, Brasil, Perú y Paraguay. El otro grupo quedó con Ecuador, Uruguay, Bolivia, Chile y Venezuela. Pasarán 3 equipos de cada grupo para jugar un hexagonal final en Bogotá. Más deportes, el periodista argentino Miguel Titi Fernández también fue protagonista de la televisión de su país en el título mundial de la selección. Finalizó el juego por el título y el veterano periodista anunció su retiro de los micrófonos luego de 40 años de ejercicio. La mejor canción del año, de acuerdo con la revista Rolling Stone, lo tuvo de protagonista en el Mundial de Fútbol a él. Y Titi realmente quiso preguntar. Escuchame, digo, ¿viste el meme este del Titi y tener mucha... Sí, claro que lo vi. Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, cuando termino la nota te pregunto. Dice, no, por favor. Dice, no, mi señora es portuguesa, no lo va a entender y me va a matar. La decisión de retirarse de la reportería para Titi Fernández estaba tomada desde antes de llegar a Qatar, pero fue muy especial poder lograrlo en la final. Con todos los chicos, con Scaloni, con todos mantuve una relación muy respetuosa, muy afectuosa. Yo les di mi afecto y ellos me devolvieron su afecto. Además, saliéndose de su propio molde y buscando otra manera de conectar a la escaloneta con su gente. No preguntarle qué lindo fue el partido, cómo jugaste, cómo cabeceaste, tiraste un centro, pateaste el penal. Yo quise ir más a la parte afectiva, ¿viste? ¿Yo la puedo tocar un poquito? Sí, déjame. El beso a la copa fue un cierre con broche de oro, pero no le gusta hablar en primera persona. Cita al que hoy es el héroe en su país. Me invitaron para hacer una nota de un suplemento dominical de deportes. Entonces el título que pusimos fue: el único que une la grieta en la Argentina es Messi. Y mirá lo que está pasando hoy.
Hoy hay 20 millones de personas en todo el país que están festejando la obtención de la Copa del Mundo de la mano de Messi. Entre lágrimas de agradecimiento, Titi se despidió, pero seguirá preguntando porque su carrera como periodista aún no ha acabado. Chao, gracias. Los comerciantes del país están a la expectativa por el comportamiento de las ventas el próximo año. Aseguran que la desaceleración económica y la reforma tributaria son factores que causan incertidumbre. Factores como desaceleración económica, inflación, subida de tasas de interés y la entrada en vigencia de la reforma tributaria son algunos de los temas que generan incertidumbre en los comerciantes. Creemos que la inflación va a empezar a ceder. Vamos a tener un año de dificultades en lo que es la cadena de proveedores. En la medida que el consumo se impacte por las altas tasas de interés, obviamente se impactan las compras del comercio en la industria. Aunque los comerciantes son optimistas por el año que llega, le generan dudas las decisiones que pueda tomar el gobierno. Reforma tributaria, reforma política, absolutamente todas las decisiones que se están tomando en materia de organización del país nos pone pensativos en materia de organización, en materia de crecimiento de las empresas. FENALCO estima que el crecimiento de la economía se ubicará entre el 7,5 y el 8% al finalizar 2022. Sin embargo, para el próximo año, las proyecciones están cercanas al 0,5%. En 4.761 pesos cerró el precio del dólar, cayó 7 pesos con 67 centavos. La libra de café colombiano se cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York a $1 con 69 centavos. El precio interno de la carga subió 16.000 pesos y llegó a 1.959. Con la producción de 750.300 barriles de petróleo por día durante el tercer trimestre del año, Colombia registró un aumento del 1,2% frente al mismo periodo en 2021. Campetrol estima que el país podría cerrar el año en niveles cercanos a los de antes de la pandemia. 1.296 mujeres podrían incorporarse de forma voluntaria para prestar servicio militar en 2023. Los requisitos serán iguales que los de los hombres. Con más de 70 millones de me gusta, Lionel Messi rompió un récord en Instagram. Lo logró con una foto en la que aparece cargando la Copa del Mundo. El gobierno lanzó la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización. En la iniciativa participan diferentes actores de la sociedad que buscan implementar la política de paz en todo el territorio nacional. Con la participación de consejeros de paz y actores del conflicto armado, se puso en marcha el camino para la implementación de las políticas de paz en todo el país. Lo que se busca es crear desde los territorios espacios de reconciliación. Para que cuando se vuelva a esos planes de desarrollo tengan ese instrumento para ayudar a encontrar o a buscar una paz estable. Los campesinos piden proyectos reales para cambiar las políticas de paz y hacer del territorio un espacio de hermandad. Realmente vamos a lograr una paz verdadera. ¿Por qué? Porque lo estamos enfocando directamente desde el territorio, desde la necesidad que tenemos los campesinos. De otro lado, el gobierno nacional busca escuchar a todos los actores para crear un camino de reconciliación. El cumplimiento del acuerdo de paz firmado, el acuerdo final y los nuevos procesos que requieren habilitarnos, educarnos como sociedad para la paz. En esta implementación participaron el Ministerio del Interior, la Alta Consejería para la Paz y USAID. La Procuraduría formuló pliego de cargos contra la exgobernadora de San Andrés, Auri Socorro Guerrero, por posibles irregularidades en un convenio suscrito con la Cámara de Comercio de ese departamento. Más hechos del día en un minuto. La Fiscalía imputó a 177 personas y condenó a más de 200 por hechos de corrupción, como la investigación contra la red liderada por el senador Mario Castaño. El político se acogió a sentencia anticipada. Iniciaron las obras de demolición de predios para construir el sistema de transporte de Cundinamarca llamado Regiotram de Occidente. El presupuesto para la compra de inmuebles asciende a los 60.000 millones de pesos. Tuvimos la oportunidad de hacer el inicio del patio taller de la ANI aquí en el kilómetro 5, una obra que avanza ya en el 20%. Hoy estamos aquí haciendo ya demolición de predios. La policía de Cali rescató una bebé que había sido abandonada en un sector del centro de la ciudad.
La niña de 5 días de nacida estaba sobre un andén envuelta en una cobija. Las autoridades la trasladaron a un centro médico. El director del IMPEC ordenó reforzar la seguridad en las 128 cárceles que rigen en el país para evitar elementos prohibidos en estas fechas de fin de año y evitar algún tipo de alteración. El dueño y jefe de Twitter, Elon Musk, busca gerente para la compañía, pero asegura que el escogido deberá permanecer bajo su pauta, pues considera que la plataforma se salvó de la ruina gracias a su liderazgo. A continuación, más noticias de hoy en el mundo. Guardias de seguridad impidieron la entrada a cientos de jóvenes afganas a campus universitarios del país, haciendo cumplir la directriz del gobierno talibán que les prohíbe el acceso a la educación superior. Naciones Unidas y Unión Europea reclaman su anulación inmediata. Son imágenes de los miles de migrantes varados en la frontera que separa México de Estados Unidos a la espera de asilo. La Guardia Fronteriza podía expulsar a cualquiera que intentara ingresar a la Unión Americana y frenar el trámite de refugio, por norma sanitaria hasta hoy, pero el gobierno consiguió prolongarla. Personal de ambulancias se suma a las huelgas en Reino Unido. Después de las enfermeras, estos trabajadores se declararon en paro en reclamo de mejora en sus salarios al gobierno, que los acusa de dañar conscientemente a pacientes británicos con su protesta. El gobierno chino afirma no tener registro de muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, luego de cambiar criterios para definir fallecimientos por el virus. En contravía, la OMS expresa preocupación por la subida en tasa de contagios y casos graves. Noticias cada instante. Y hoy les doy la bienvenida con esta canción de RBD, porque desde hace unos días en todas las redes sociales y en todos los portales de noticias el tema de conversación es que se vuelven a reunir los 6 personajes de esta banda para hacer una gira de Latinoamérica. RBD es una banda que sale de una novela mexicana que se llamaba Rebelde y que es lo que en inglés se conoce como una teen soap opera, que es básicamente una novela adolescente. Pero hoy quiero proponerles que dejemos de un lado el gusto o el disgusto y nos pongamos a pensar por qué RBD es un fenómeno tan grande. Para eso les propongo que volvamos un poco a la historia de los melodramas, o sea, de las telenovelas en Latinoamérica. En Brasil, la protagonista siempre es buena, casta y pura. En Venezuela son un poco más revolucionarios, en Colombia son historias urbanas que casi siempre parten de un hecho real y en Argentina siempre son cosas irreverentes, disruptivas y que tienen algo que se llama marketing tie, que en español sería como corbata de marketing y es algo que pueda comercializarse por fuera de la pantalla. En Argentina, en el 2002, Pedro Rodríguez se inventa RBD Way, que es la historia de 6 adolescentes que están en un internado de niños con mucho dinero y se enfrentan a los problemas de la adolescencia, se sienten solos, marginales, diferentes. La idea le viene de reinventarse un poco el concepto de rebeldía. Hasta 1990, cuando a uno le hablaban de rebeldes, uno pensaba en personas inconformes que se enfrentan al establecimiento, ¿verdad? En Colombia, las extintas Fuerzas Revolucionarias Armadas, en Argentina, todos los que se enfrentaban a Onganía, a la dictadura de Onganía, en Chile, los que iban en contra de la dictadura de Pinochet y así sucesivamente. Entonces este señor Rodríguez dice, pero ojo porque la rebeldía también puede ser doméstica. Entonces esa inconformidad con la vida puede ser una suerte de rebeldía que es la que viven los adolescentes. Se inventa esta historia y le pone como marketing tie tener una banda de música. En Argentina le va muy bien, pero en el 2004 Pedro Bardán la compra y se la lleva para México y en México se vuelve un hit. El 23% de los hogares mexicanos ven Rebelde. Además, la música de la banda
se cuela en los primeros lugares de reproducción de todas las emisoras. Y no solo se hace una temporada, como pasa siempre con cualquier novela, sino se hacen 3. Y, como si fuera poco, se salen de la pantalla. Entonces, cuando en el elenco estaban por grabar el primer disco, en la novela, en la vida real ya tenían 3 y se estaban yendo de gira. El fenómeno se globalizó y de eso tengo 3 hechos que lo comprueban. El primero es que grabaron en inglés. Segunda cosa, en el 2006, cuando México clasifica al Mundial, los encargados de escribir el himno del equipo de fútbol de México es RBD. Son todos los integrantes de RBD. Ellos lo cantan y hacen esto que se llama México, México. Y tercera cosa, en el 2005, cuando Enrique Peña Nieto se lanza a la gobernación de Ciudad de México, le pide a RBD que, utilizando esa canción que está en el cabezote de la novela, que dice "Y soy rebelde", hagan una adaptación para que ese sea su himno de campaña. Y con eso lo que él quiere es capturar todos esos nuevos votantes, todos esos votantes jóvenes, para que por supuesto se adhieran a él. Se viene un tiempo de trabajo y de fe. Se viene un tiempo mejor. Quiero un estado con futuro y con paz. Y por si todavía no me creen con el éxito de RBD, les dejo como dato que Peña Nieto, por supuesto, ganó. Vamos con más información y llegamos a oportunidades. Atentos porque hay más de 7,000 becas en Bogotá para que aprendan sobre tendencias digitales. Tomen nota que acá les contamos cómo pueden inscribirse. En oportunidades de cursos gratis, vaya a la página agenciatenea.gov.co. Clique en la sección convocatoria, seleccione inscríbete a todos a la U. Lea con atención la descripción y requisitos como ser bachiller mayor de edad, residir en Bogotá, contar con acceso a un computador y conectividad, entre otros. Atentos, los cursos tendrán una duración de 370 y 500 horas que comprenden áreas de la tecnología, digital, socioemocionales e inglés. Te clic en inscríbete a la convocatoria y siga el paso a paso. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 10 de enero de 2023. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias. Y en otras noticias, en actuaciones de los colombianos por el mundo, James Rodríguez y Radamel Falcao García tuvieron hoy participación y acción en las diferentes ligas, tanto en España como en Grecia. Falcao logró clasificarse de ronda con su equipo del Rayo Vallecano en la Copa del Rey de España. Y James Rodríguez empató con su equipo del Olympiacos en la Superliga de Grecia. En la segunda ronda de la Copa del Rey, el Rayo Vallecano venció al Atlético Saguntino de Valencia. En los penales, Radamel Falcao ingresó al minuto 77 y esta jugada, cabezazo que atajó bien el arquero local. Luego, en la tanda de penales, Radamel convirtió el suyo, mientras que los del Saguntino erraron 3 y el Rayo pasó de ronda. Y de a poco van regresando las ligas europeas. La Superliga de Grecia tuvo a James Rodríguez con el Olympiacos 71 minutos. Se fue adelante en el marcador contra el PAS Giannina con tanto de Konstantinos Fortounis para el 1-0. El 2-0, un tiro libre del mismo jugador Fortounis, y a los 45 Olympiacos ganaba en su visita 2-0. En el segundo tiempo, Georgios Pamlidis pone el descuento para el PAS Giannina 1-2. Y al minuto 76, Ángelos Liazos pone números definitivos: PAS Giannina 2, Olympiacos 2. El equipo de James está tercero de la tabla. Y como todos los años, también les cuento que la Real Academia de la Lengua hizo pública su actualización y todas las palabras que gracias al uso ahora son parte de nuestro diccionario del castellano. Seguimos esperando por el lenguaje incluyente, pero Lord Cultura les tiene una lista para que las vayan apuntando. Como todos los años, la Real Academia Española informó la incorporación de nuevas palabras al diccionario. En 2022, 226 palabras podrían quedar en apuntes para las reuniones familiares. Entre ellas destacan las referencias a íconos de la literatura, como es el caso de García Marquiano. Perteneciente o relativo a Gabriel García Márquez, escritor colombiano, o a su obra, la prosa garcía marquiana. O cortasiano. Mi obra personal
fue hecha en la soledad. Que tiene rasgos característicos de la obra de Cortázar, 2 cuentos cortasarianos. También se encuentran palabras que algunos tendrían que utilizar en esta Navidad si abusan de la comida o del alcohol, como es el caso de la palabra potar. Vomitar, arrojar violentamente por la boca. Además, si la tía y primo siguen creyendo en todos los videos que encuentran en redes sociales, lo más probable es que padezcan de conspiranoia. Tendencia a interpretar determinados acontecimientos como si fueran una conspiración. O quien esté fuera de Colombia y extrañe a su mamá puede usar el término mamitis. Excesivo apego a la madre. En la lista también aparecen términos del ámbito social. Por ejemplo, si usted tiene más de 60 años y no tiene nietos y aún así le dicen abuelito, puede usar la palabra edadismo. Discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores o ancianas. En total son 3.152 novedades, no solo incorporaciones de términos, sino también enmiendas de entradas ya existentes y supresiones que puede repasar en estas fiestas. Vea usted, ya podemos titular aquí sin problema mamitis. Mamitis. Que hay que ver qué otras palabras salen ahí nuevas en la radio, interesantes, ¿no? Muy interesante. Bueno, aquí termina la emisión central de RTVC Noticias. Los invitamos a seguir conectados con nuestras historias a través de las redes sociales. Y nos despedimos con estas imágenes de la iluminación allí en Jamundí, en el Valle del Cauca. Que tengan todos ustedes una feliz noche y nos vemos mañana. RTVC Noticias, emisión central.